Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Piedad Córdoba ahora es blanco de los ataques de un aparato político y mediático de la internacional reaccionaria, como lo dijo aquí la experta en Derecho y Derechos Humanos, Adoración Guamán. Y todo parte de dos absurdos. Un supuesto periodista que ahora preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador forja unos documentos y sin legitimidad y tampoco legalidad saca supuestamente a la luz hechos que vincularían a Piedad Córdoba con Alex Saab. Y lo otro, siendo ecuatoriano, ese político mercenario es recibido por Iván Duque, así como si nada, para colocar el supuesto caso en el proceso electoral colombiano. Aunque en general la prensa no le ha dado el sentido que quiere el mercenario, vale la pena reflexionar sobre lo que oculta este caso y para eso hemos invitado a uno de los integrantes de la Comisión de Fiscalización y legislador por la Revolución Ciudadana, Roberto Cuero, a quien le damos, por supuesto, también la más cordial bienvenida. Roberto, qué gusto tenerlo por acá. ¿Cómo estás, Orlando? Un saludo cordial, un abrazo fraterno a ti y a la Patria Grande a través de este prestigioso canal. Gracias, Roberto. La pregunta de fondo es ¿por qué la Comisión de Fiscalización elaboró un informe y sin la legitimidad de la aprobación del Pleno va a parar a manos del señor Iván Duque, presidente de la República de Colombia? Orlando, la respuesta es bastante obvia, ¿no? Acuérdate que en el 2020, en la campaña por la presidencia de la República acá en Ecuador, nuestro compañero Andrés Arauz fue acusado de haber recibido dineros de la ELN colombiana. Y vino un fiscal diligentemente a Ecuador y dijo que traía pruebas para verificar ese aporte de $80.000, recuerdo tanto, de que el ELN había entregado la campaña de Andrés Arauz. Bueno, Orlando, Villavicencio y Guillermo Lazo, que no es otra cosa que el operador de Villavicencio, en realidad el titiritero es Guillermo Lazo, ¿sí? Villavicencio no es el gran adalid de la lucha contra la corrupción, no, él es un mandadero, ¿no? Él está haciendo un mandado. Él le está devolviendo el favor a Iván Duque. Déjame decirte también, estimado Orlando, y a la Patria Grande que nos ve y nos escucha, que una de las razones fundamentales por las cuales el señor Villavicencio, si es que se le puede decir señor, está haciendo esto es el odio visceral, el odio pasional que tiene en contra del expresidente Rafael Correa. Ese odio que lo ha expresado permanentemente y en una de las comparecencias justamente en la investigación de este caso, lo expresó a viva voz y dijo que nosotros los correístas tendríamos que pagar cuando yo le decía que usted tiene que superar sus traumas, tiene que superar sus comportamientos reñidos con la moral, con la ética. ¿Y sabes lo que nos respondió? A mí particularmente, me dijo, nunca lo voy a superar. Es odio manifiesto. Lo otro, Orlando, si me permites, hacer también el análisis del contexto geopolítico. América Latina está recuperando la senda progresista, está recuperando esa visión hacia la izquierda, esa visión que le dio beneficio a los ciudadanos en Ecuador, esa visión que le dio beneficio a los ciudadanos en Venezuela, esa visión que le dio muchos beneficios a los ciudadanos en Argentina, en Brasil. Esa visión se está recuperando. Es más que obvio que en Brasil, Lula da Silva, luego de todo el lawfare que le hicieron, va a ganar las elecciones. Ya en Perú ganó Castillo. En Argentina está una línea también de izquierda progresista. Se viene en Colombia. Gustavo Petro va a ser presidente de Colombia. Y es más que obvio que este tenor que tiene el Departamento de Estado de Estados Unidos, que entra generalmente por Colombia, está obviamente atacando estos procesos de reorientación de América Latina. Eso es todo desde el punto de vista geopolítico, estimado Orlando. Claro, pero Roberto, ahí hay un elemento también clave. La Comisión de Fiscalización aprobó ese informe, lo legitimó, es decir, lo avaló como parte de la tarea fiscalizadora de la Comisión de Fiscalización, valga la redundancia, porque tengo entendido que hay un informe de minoría que es el que no se ha considerado. Entonces, ¿de qué manera se legitima esta actuación personal, personalísima y además abusiva de la institución llamada Asamblea de parte del señor Villavicencio? Mira, Orlando, primero que nada, yo le he pedido a la Asamblea Nacional que me certifique si ha habido una invitación formal del gobierno colombiano o del Senado colombiano. Efectivamente, como bien graficas, la Comisión de Fiscalización tiene 9 miembros. Se aprobó este informe de mayoría con 5 miembros. 3 miembros de mi bancada, más un miembro del Partido Social Cristiano, no votamos por el informe de mayoría.
pero los 3 miembros de mi bancada hicimos un informe de minoría y acordamos, cuando aprobamos ese informe, que cualquier miembro de la comisión que vaya a entregar ese informe a cualquier institución local, porque esa era la idea, ya teníamos la idea también de que iban a entregar a la justicia norteamericana diligentemente, como si fuéramos colonia norteamericana. Vimos que la fiscal abrió inmediatamente una indagación previa en contra de Rafael Correa. La intención y lo que aprobamos era que cualquier asambleísta que entregue el informe de mayoría debe anexar el informe de minoría también. ¿Por qué? Para que debe haber una contrastación de esa información. Si tú me permites, Orlando, quisiera leerte las barbaridades que dice el informe de mayoría. Son barbaridades. Yo sé que el tiempo en televisión es corto, pero lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible. En la página 115 de ese informe de mayoría dice: todo el acervo investigativo dirige a una conclusión ineludible, que es el señalamiento y la existencia de una estructura compuesta de varias personas naturales y jurídicas que desde el propio ejercicio del poder político y funcional, tanto en Ecuador como en Venezuela, se organizaron de tal forma que garantizaron no solo la comisión de delitos que con su voluntad y conciencia los cometieron, sino que intentaron establecer un velo de hilo conductor del hombre de atrás, que en definitiva apunta a los jefes de Estado y en el caso concreto de la República del Ecuador al expresidente Rafael Correa Delgado. Villavicencio no busca la verdad, busca tratar de involucrar al presidente Rafael Correa en cualquier cosa, en la cosa que a él se le ocurra. Esto es que tenemos que desmontar. Pero entonces, Roberto, te pregunto, ¿cuál fue en cambio la conclusión del informe de minoría al respecto? Mira, la conclusión del informe de minoría es que básicamente, estimado Orlando y Patria Grande, es que no hay sistema perfecto, no hay sistema financiero perfecto, que el sistema único de compensación regional no se creó con el ánimo de delinquir. Imagínate tú, este sistema que se crea con el ánimo de agilitar, facilitar exportaciones entre los países miembros, primero que hay la concurrencia de varios mandatarios para elaborar el acuerdo. Segundo, está, en el caso del Ecuador y en los otros países, un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Imagínate, mira los argumentos, mira los niveles. Tercero, hay la aprobación de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional aprueba esto. Y cuarto, hay los reglamentos y hay los decretos ejecutivos. Es decir, todo este andamiaje administrativo internacional se creó con el ánimo de delinquir. Es una cosa de locos, estimado Orlando, no tiene el más mínimo sentido. Y otra cosa que abona en la línea que te estoy manifestando. Los bancos privados, ¿sí? Los bancos privados abrían lo que se denominó el certificado de depósito de cuenta de integración de capital. Este documento que te estoy enseñando es emitido por el Banco de Guayaquil, quien era el dueño, el señor Guillermo Lazo. Este era un instrumento que se requería a cada una de las compañías que eran parte del Sistema Único de Compensación Regional, es decir, a los importadores o exportadores. Eso significa que el Banco de Guayaquil era parte también de este entramado, que el Banco de Pichincha era parte de este entramado. Es una cosa de locos. La maldad, la mentira, la hazaña, el sesgo, el odio visceral, el odio pasional con el cual hicieron ese informe, Orlando, no tiene precedentes en la historia. Ya, pero entonces ahí hay un elemento adicional para que entienda nuestra audiencia en América Latina. Este informe es de un grupo de 5 legisladores de 137 que tiene la Asamblea Nacional. Para que pueda considerarse un documento público institucional del Ecuador y ser llevado a otro país, en este caso a Colombia, el Pleno de la Asamblea tiene que aprobarlo y eso no ocurrió. Si eso pasó así, ¿cuáles son las consecuencias que podría tomar y debería tomar la Asamblea con una actuación, digamos, irregular y además, para decirlo algo, antiética del señor Villavicencio y quienes lo acompañaron? Estimado Orlando, la presencia de Villavicencio en Colombia es una acción personalísima de él y del grupo de sus acólitos. Es una acción personalísima de él y de, obviamente, un grupo de medios de comunicación que están detrás de él. Esto no es institucional. Patria Grande, escúchese. Esto no es institucional. La Asamblea tendría que haber aprobado ese informe, ¿sí?, para que esto tenga un carácter institucional. Él está haciendo esto a título personal. Ni siquiera él está representando a la Comisión de Fiscalización. No lo está haciendo. Porque de lo contrario, nosotros, como miembros de la comisión, por lo menos hubiéramos recibido la invitación del gobierno colombiano, del Senado colombiano. Hubiéramos decidido si íbamos o no íbamos.
pero eso tampoco ha pasado. Es decir, esto es una situación que tiene que ver con la virulencia, con el odio pasional de Villavicencio al expresidente Rafael Correa. Pero entonces, para cerrar esta primera parte, Roberto, si esto es así, ¿qué acciones van a tomar ustedes para que la Asamblea determine la legitimidad de una acción de esa naturaleza, donde además se incluyen recursos públicos para el viaje de 3 legisladores a Colombia con representación, pasaporte oficial y todo lo que implica esta representación, que digo, es fraudulenta, de lo que acabamos de escuchar? Primero estoy pidiendo la certificación, Orlando. Yo soy muy responsable en mucho más en un acto tan delicado como este. La certificación, que la Asamblea me certifique si es que ha habido una invitación de parte del gobierno colombiano, que me certifique quién está pagando esos viáticos, quién está pagando la estadía de esos asambleístas, y luego de eso procederemos con todo lo que nos asiste la ley, estimado Orlando. De acuerdo, vamos a hacer la primera pausa, entonces enseguida volvemos para abordar lo que ha implicado ya este caso, entre comillas, de la vinculación que se hace a la candidata senadora y ex senadora colombiana Piedad Córdoba con el supuesto, además, según ellos, actor de este sistema de fraude que dicen ellos existió entre gobiernos de América Latina. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política y seguimos conversando con el legislador por la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional del Ecuador, Roberto Cuero, a quien le planteamos una reflexión alrededor de lo que estamos conversando ahora, Roberto, y tiene que ver con que, por ejemplo, en el Ecuador ahora un asambleísta se va a Colombia en representación de la Asamblea Nacional. El embajador de Estados Unidos decide quién es corrupto, quién no es corrupto en el Ecuador, si es un policía, un general o un juez. Y al mismo tiempo, el presidente de la República hace de esto, digamos, caso omiso, se silencia y no habla nadie. Es decir, incluso un embajador ecuatoriano en Bogotá le reclama a la señora Piedad Córdoba por estas frases contra Villavicencio. ¿Cómo se entiende el momento que vive el Ecuador con todos estos elementos que te acabo de mencionar? Estimado Orlando, solamente nos falta declararnos colonia norteamericana. Eso es lo que faltaría en todo caso. Créeme, yo nunca en la historia del país había visto un comportamiento tan obsecuente con el poder norteamericano. Respetamos la ideología, respetamos la posición, pero América Latina no puede convertirse en colonia norteamericana, por Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cómo es posible que ahora la visa sea un certificado de honorabilidad? Y si te retiran la visa, ya no eres pues honorable, más bien te tachas de delincuente. Si tienes visa, perfecto, eres honorable, si tienes visa norteamericana. Es increíble cómo varias autoridades del más alto nivel, sin ningún tipo de, digamos, rigor, estén tomando acciones de esta naturaleza. Yo creo que lamentablemente estamos en una línea equivocada, estimado Orlando, por decirlo menos, equivocada. Tenemos que ser respetuosos de los países. El Ecuador es un país soberano, América Latina somos soberanos. Tenemos que recuperar esa senda que ya estaba en marcha con temas como, por ejemplo, el UNASUR, donde podamos defendernos como América Latina. Y es eso lo que le preocupa al gobierno norteamericano. Es eso lo que le preocupa a estos estamentos de poder. Que lamentablemente, para ellos, América Latina está recuperando esa senda, este sueño de Bolívar, este sueño de Martí, que hacía, o que quería hacer, que Bolívar pensó y creyó que América Latina tenía que ser una potencia, iba a estar sólido. Y lo vimos cuando Lula era presidente, lo vimos cuando Rafael Correa era presidente, lo vimos cuando Chávez era presidente. Yo recuerdo un hecho tenaz que pasó aquí en Ecuador, Orlando, no sé si te acuerdas, el tema de cuando intentaron dar el golpe de Estado a través de mandos policiales aquí en Ecuador, presidente Rafael Correa. UNASUR inmediatamente se activó y no lo lograron. Lo mismo pasó en Bolivia. Es decir, había una respuesta sólida de países soberanos que enfrentaban el poder. Eso es lo que teme Estados Unidos, eso es lo que teme el poder. Y tenemos que recuperar esa senda, estimado Orlando.
Claro, Roberto, pero ahí hay un caso que a mí me preocupa y tiene que ver con este informe del señor Villavicencio, y es que inmediatamente se activó la fiscalía a partir de su titular, la señora Diana Salazar, que sabemos que responde efectivamente a esa línea ideológica, a ese comportamiento político, y ya hay una indagación abierta contra el expresidente Rafael Correa. En esa indagación incluyeron el informe de minoría, le han llamado a legisladores como usted, como otros más, para poder dar su testimonio o su versión de lo que significa este supuesto caso. No han incluido el informe de minoría, Orlando, hasta donde yo sé, y lo dije hace un momento. La diligencia con la que está actuando la fiscal general de la Nación es sumamente reprochable. Hay casos como, por ejemplo, el caso de Ina Papes, un caso que tiene durmiendo el sueño de los justos, en la que la fiscal no mueve un solo dedo. ¿Y con qué diligencia abre otra indagación previa en contra de Rafael Correa? Es más que obvio lo que está pasando. Hay un caso aquí en Ecuador que yo le estoy haciendo seguimiento, estimado Orlando, que tiene que ver con el reparto de hospitales. Acuérdense, se presentaron aquí en Ecuador en la asamblea pasada un cuadrito donde supuestamente la ministra de gobierno de esa época, María Paula Romo, había entregado hospitales a dedo a varios asambleístas. Por ese caso hay un asambleísta que está preso, otro que tuvo que salir corriendo. Es decir, hay una serie de situaciones que pasaron. Y esa investigación está durmiendo el sueño de los justos. ¿Cómo es que la fiscal diligentemente, con un informe aprobado por 5 asambleístas, inicia inmediatamente una indagación previa por este caso, Orlando? Esto sí es sumamente importante resaltar y hay que estar atentos con este tipo de comportamientos. Ahora, y en ese sentido también la candidata senadora y ex senadora colombiana Piedad Córdoba ha abierto una causa judicial contra Villavicencio, y ella dice que va a ir hasta las últimas consecuencias. Esto también se podría hacer en el Ecuador, hasta donde esta confluencia de lo que hace Piedad Córdoba en Colombia se podría instaurar también en el Ecuador. Bueno, Orlando, entiendo que no solamente la ex senadora Piedad Córdoba está poniendo querellas en contra del señor Villavicencio. También hay un señor apellido Llanes, me parece, Luis Llanes, que está también poniendo una querella. Es decir, la capacidad de difamar, la capacidad de destruir honras con este tipo de acciones es brutal, Orlando. Los ciudadanos tenemos que responder a este tipo de cosas. Y lo dije hace un momento, lo que está pasando en Colombia es definitivamente la irrupción en un proceso político. Gustavo Petro es más que seguro que sea el próximo presidente de Colombia, y la ex senadora Piedad Córdoba es parte de esta coalición progresista que intenta recuperar la senda de izquierda progresista de Colombia. En ese sentido, es más que obvio lo que está pasando con este informe y la posición del denunciólogo Villavicencio. Ya, entonces para ir cerrando en este plano, Roberto, también hay elementos que dan cuenta de que, por ejemplo, mientras esto ocurre, es decir, mientras nos ponen a hablar de este tema, el señor Villavicencio cuenta con el apoyo de un aparato mediático impresionante, que si él sube un tuit enseguida hacen noticia, si sube usted no le paran bola, es decir, hay un conjunto de resortes políticos y mediáticos que se van activando a partir de una sola matriz, que es este llamado clivaje correísmo y anticorreísmo. ¿Hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo se va a permanecer en el análisis y en la atención de algo tan supuestamente escandaloso cuando hay problemas? Ayer hubo en el Ecuador otro motín, antes de ayer hubo 3 muertos en las cárceles, el año pasado 325, y hay un nivel de inseguridad enorme en el Ecuador. En la ciudad de Guayaquil, donde usted reside, efectivamente hasta el momento han muerto 45 personas de manera violenta en lo que va del año. Entonces, ¿cómo entendemos este panorama? Orlando, vivimos en un estado de opinión. Los medios tienen su agenda. En esa agenda obviamente está insertada el señor Villavicencio. Es increíble ver, y lo he dicho en varias entrevistas, que cuando el señor Villavicencio sube un tuit, inmediatamente las cajas de resonancia que tiene, que son los medios corporativos, inmediatamente replican ese tuit. Aparte hay una serie de páginas web, periódicos electrónicos, que replican también y posicionan lo que hemos conocido ya y conocemos como las fake news. Es impresionante el andamiaje, pero tiene su lógica, Orlando. Si usted revisa, por ejemplo, El Universo, un medio aquí de mucho, digamos, de mucha historia, una esposa de un gerente de este medio de comunicación es embajadora del Vaticano. Si vamos por Teleamazonas, vamos a encontrar embajadores también de allí.
Si vamos por presentadores de noticias en Ecuavisa, vamos a encontrar embajadores también. Es decir, este es el gobierno de los medios de comunicación. Difícilmente un medio de comunicación que esté insertado en un gobierno va a tener objetividad, pues, Orlando. Ellos también tienen su agenda. Y es difícil contrastar si no hubiera medios alternativos como ustedes, por ejemplo, más otros medios aquí en el Ecuador que dan cabida para poder contrarrestar ese posicionamiento mediático, ese framing que hacen con cada noticia. En ese sentido, Orlando, el desafío es fuerte. Y otra cosa que bien has manifestado, hay temas muy sensibles que la sociedad los está observando, los está viendo y los está sufriendo. ¿Sabes qué tenemos que hacer los padres ahorita en Ecuador, en Guayaquil? Entrenar a nuestros niños para que si hay una balacera ellos tengan que saber qué hacer, esconderse, ponerse en el piso, porque eso es lo que está pasando, nos da terror, nos da miedo salir a las calles, porque hay un problema gravísimo de sicariato, cosa que nunca se había dado en la historia del país, nunca, Orlando. Eso está pasando en estos momentos. Cuando el gobierno, cuando la asamblea debería estar pensando en esos temas, tenemos que salir al paso de mentiras, de acciones viscerales como las que están pasando ahorita, cuando, insisto, deberíamos estar preocupados de otras cosas. No hay medicina en los hospitales. Ahorita en esta pandemia, nuevamente hay una crisis de medicinas en plena pandemia. El IES está por quebrar, quieren vender el Banco del Pacífico. En fin, es una agenda neoliberal tenaz, Orlando. Esos son los temas que le atañen a la ciudadanía. Esos son los temas que definitivamente debemos enfrentar como ciudadanos, más allá de nuestra posición temporalmente ahorita en la Asamblea. Los ciudadanos estamos preocupados de lo que está pasando en el país, pero tenemos que salir al paso, dado que los medios de comunicación y sus puntas de lanza ponen estos temas que nada tienen que ver con la realidad nacional. ¿A quién le interesa Alex Saab? A nosotros no nos importa, por último, estimado Orlando, y tendrá que eso ejecutarse en los cánones de justicia. ¿Qué hizo o qué dejó de hacer Alex Saab? Nosotros somos ciudadanos ecuatorianos y América Latina, esta patria grande, está preocupada de sus problemas, de sus temas de fondo. Por ejemplo, el señor Villavicencio, con un informe personal, también personalísimo, quiso exculpar al señor Guillermo Lasso del tema de los recursos en paraísos fiscales. ¿Te imaginas cuánto daño le hacen que haya personas que tengan dinero en paraísos fiscales? ¿Qué pasaría si esos dineros pagan impuestos? Esos son temas que deben abordarse. Pero él muy diligentemente fue tratando con un informe que lo hizo él solito, tratando de exculpar a Guillermo Lasso por el tema de los Pandora Papers. Esos son los temas que debemos tratar, estimado Orlando. ¿Cuánto daño le hace la plata fuera del país en paraísos fiscales a los ciudadanos más pobres del país? Y esto, para cerrar en cortas palabras nada más, Roberto, ¿hasta dónde esto explica que la desaprobación de la gestión del señor Guillermo Lasso sea del 60% en el Ecuador? Es obvio, Orlando, ellos han perdido completamente el enfoque. Y también es obvio porque ellos tienen sus agendas. A ellos no les interesa los más pobres, los ciudadanos. Se inventan cosas, no le atinan absolutamente a nada. Ellos tienen su agenda neoliberal. Y es lamentable esto, Orlando, porque tuvimos la oportunidad de darle la vuelta a esto. Solo nos queda trabajar, nos queda meternos a los barrios, meternos a los sectores, devolverle al país esa senda de progreso, esa senda de trabajo, esa senda de oportunidades, esa senda donde los jóvenes tenían la capacidad de irse a cualquier latitud del mundo a prepararse, devolverle esa posibilidad de soñar a los seres humanos, a los ciudadanos ecuatorianos de nuestra patria grande para poder tener mejores días, Orlando. Muchísimas gracias, Roberto, muy amable por atender esta invitación para conversar sobre un caso que además debería ser el último en la agenda mediática, pero por lo que ya implica hay que tratarlo. Un abrazo a la distancia, que esté muy bien. Gracias a ti, Orlando. Un abrazo nuevamente a la patria grande. Gracias a Roberto Cuero, asambleísta, legislador por la Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional del Ecuador. Seguiremos atentos a esto porque efectivamente, además, hay un elemento que sí lo quiero mencionar. A esto le antecede un libro del señor Gerardo Reyes, del cual, si ustedes analizan, si ustedes lo ven, no les digo que obligatoriamente lo hagan, pero ahí hay buena parte de lo que dice Gerardo Reyes utilizado por el señor Fernando Villavicencio en el informe de la Comisión de Fiscalización. Por otro lado, entonces, habría que pensar entonces hasta dónde hay autenticidad intelectual para trabajar en estos mamotretos de orden político. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.